En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso, ¿verdad? El Salmo 23. Lo usamos para despedir a los hermanos, lo usamos para sentir la presencia de Dios en los momentos de dificultades, pero David dio este fruto para Dios en uno de sus peores momentos. Perseguido, humillado, solo, en una cueva, casi ya a punto de ser atrapado, dio un fruto tan hermoso como ese, y el Salmo 91. Y la prédica de hoy se llama, quise titularla, La magnitud de su palabra. Creo que es una prédica difícil para mí y para cualquiera. Creo que el sinónimo de magnitud es grandeza, y creo que nosotros, para describir la grandeza o la magnitud de la palabra de Dios, es muy difícil para cualquiera de nosotros en esta humanidad describir la grandeza y la magnitud de la palabra de Dios. Hay un predicador que murió en el 2017, se llama R.C. Sproul, de los Estados Unidos, que dijo, unos días antes de morir, dijo: gracias, Dios mío, porque al fin comprendí la cubierta y la primera página de la palabra de Dios. Y es porque esta palabra es viva. Es una palabra que no deja de moverse adentro de nosotros, alrededor de nosotros, por encima, por debajo de esta humanidad, de los cielos, de la tierra. Y nosotros muchas veces no comprendemos eso, porque vamos y pensamos en cierto momento de nuestra vida, o cuando leemos la palabra de Dios, que se nos ha revelado un todo o una gran cantidad de conocimiento. Pero si nosotros vamos al Amazonas o al río Orinoco en Venezuela, o el río, creo que es el Paraná de acá, ¿no? Y yo me paro ahí en la orilla y digo: wow, al fin conocí este río, pero en realidad lo conocí. O solamente conocí el pedazo donde estoy parado y el agua que pasó, ya esa agua pasó. La que viene no la conozco. Así es la palabra de Dios. Algunos hemos leído la palabra de Dios varias veces y pensamos también que la conocemos, pero es viva, es el Señor mismo, es su opinión, su guía, y siempre hay algo nuevo, algo que nos impacta, algo que nos detiene, algo que nos confronta. Es tan importante para el enemigo que nosotros veamos la palabra de Dios como un tema religioso, que desde el inicio, desde más o menos desde el 398 después de Cristo, cuando comenzaron los concilios y las personas, los descendientes de esa iglesia primitiva, a tratar de reunir las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, de una forma que todos tuviésemos acceso a esto, a esta palabra, a esta santa palabra. Siempre el enemigo trató de interponerse, y hoy en día el ateísmo disfruta mucho buscando errores y buscando situaciones en las cuales tratar de quebrantar la fe de las personas y de los que han decidido seguir a Cristo. Fíjense, muchas veces acá en la arqueología y la ciencia, el ateísmo se ha empecinado en decir las partes falsas de la Biblia. Ejemplo, Nínive. Nínive fue descubierta en el siglo XX, pero fueron 20 siglos donde la gente decía: jamás se hubiese podido construir una ciudad tan grande como esa. Gracias a que los muros de Nínive se descubrieron, se pudo saber exactamente más o menos cuántos habitantes se arrepintieron en los días de Jonás,
y se presume que fueron entre 500 o 600.000 personas. Quiere decir que Jonás todavía tiene el récord de evangelismo para un solo día. También Sodoma y Gomorra. Muchas personas dijeron, no puede ser eso cierto. Pero Sodoma y Gomorra queda del lado de Jordania, y entre 1970 y 1986 ya se descubrió Sodoma y Gomorra y unas ciudades pequeñas que estaban alrededor. Hay mucho azufre, se presume un impacto de un meteorito y también se presume un gran temblor. No dejemos de hablar del arca de Noé, del monte Ararat, todo lo que se ha especulado. Ahora, hace poco, descubrieron anclas de piedra que no se habían descubierto arqueológicamente. Y pare usted de contar. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, también el enemigo hizo su jugada maestra, cuando el ateísmo hasta 1800 más o menos, creo que fue casi 1900, había en 19 siglos del nacimiento de nuestro Señor, había dicho que Lucas se había equivocado con la fecha, porque cuando usted ve en el Evangelio de Lucas el nacimiento, ese párrafo que dice ahí, el nacimiento de Jesús, dice que gobernaba Cirenio, Siria, Damasco. Y para los científicos y los historiadores, los arqueólogos, era imposible eso, porque Cirenio gobernó fue después de la muerte de Herodes. Entonces decía que Lucas como investigador no era confiable. Sin embargo, en el siglo XX también se encontró un pequeño pedazo de una estatuilla, de una estatuilla y de una tablilla de barro donde se escribían las historias, la cronología del poder de Roma y de todas esas cosas. Y ahí aparece que Cirenio en el tiempo del nacimiento de Jesús había gobernado varios meses. Fue muy breve el tiempo de Cirenio en esa época, pero sí gobernó. Entonces ahí vemos por qué el enemigo se ha empecinado tanto en que nosotros no creamos esto como literal, sino como algo que, sí, bueno, esto se puede creer en cierta forma, pero otra no. El Mar Rojo, ¿cómo vamos a creer que el Mar Rojo se separó? En 1846 ya hay un registro de personas que vieron y dieron fe de que en una parte pequeña del Mar Rojo se separó brevemente por un temblor. Puede decir lo que nosotros creemos que es ahora un tsunami, pero lo cierto es que las aguas se retiraron y ahí quedó ese registro. Un camino corto de 3-4 kilómetros. Sin embargo, como no se sabe a ciencia cierta cuál camino utilizó Moisés, es difícil de comprobar. Por aquí pasaron, pero justamente en el Mar Rojo sí pasó un evento como ese que quedó registrado. Entonces Dios se encarga de defender su palabra. Nosotros no estamos llamados a defender la palabra de Dios. Nosotros estamos llamados a discipular, a evangelizar, a dar este conocimiento, a llevar a la gente a los pies del único que los puede ayudar, nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra se defiende sola. ¿Por qué es tan importante y por qué es tan grande esta palabra? Esta palabra habla de muchas cosas que nos pasan a nosotros en el transcurso de la vida y deja muchos ejemplos, buenos para que los sigamos de inmediato y malos para que los desechemos también de inmediato. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta palabra superficialmente, esos consejos y esa reprensión y esa confrontación con nuestro pecado parece que no llega a nosotros. Y no llega por eso, porque a veces es como cuando nos dicen, voy a predicar de Juan 3:16, y parece como un chiste de iglesia, porque la gente todo, si yo digo, cuando cuente 3 lo vamos a decir, todos no lo sabemos, pero sabemos la magnitud y la grandeza de lo que el Señor quiso decir ahí. Hemos profundizado nosotros ese momento cuando el Señor le dice a un religioso que todo lo que él había aprendido no le iba a abrir la puerta de los cielos, y que había un momento nuevo y un tiempo nuevo, y que todo comenzaba con el arrepentimiento, con creer, con volver otra vez al Señor, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Abraham. Volver a escuchar esa voz. Y a nosotros nos parece imposible.
A nosotros nos parece que no es con nosotros. Parece que Dios se quedó muy lejos y entonces esta palabra es como quien dice, en mi DNI, sí, esto es lo que yo soy, porque Dios me lo dio, pero parece que llegó hasta ahí. Esta palabra habla del miedo, como lo tuvo David en la cueva. Y nos dice Dios que incluso en el miedo y en el terror, nosotros podemos dar fruto para Él, para Él. Dios con ese fruto reparte y aprendemos. Esta palabra habla de la soberbia y de la pereza. En Proverbios habla muy duro sobre la pereza. Y nosotros no hemos comprendido que la pereza viene del espíritu. Nosotros somos perezosos no es porque no nos guste hacer ciertas o tales cosas. Cuando somos perezosos es porque viene dentro de nuestro corazón la pereza. Y por eso es que es tan importante para Dios de que nosotros erradiquemos la pereza. Esta palabra habla de la soberbia y habla también de cuando yo soy religioso y pienso que creo en todo y que ya no necesito nada porque ya llegué al límite, al tope de mi sabiduría de Dios y parece que ya no hay nada más que hacer y empiezo a decaer. Tenemos un Elí, sumo sacerdote, juez de Israel, y prácticamente ora, profetiza y el Señor lo utiliza para que nazca Samuel. Y después tenemos ese mismo Elí sentado en una silla sin importarle que sus propios hijos entraran con mujeres al lugar santísimo para acostarse con ellas y robaban la comida y robaban los diezmos, robaban las ofrendas. Y llega al extremo del desánimo donde dice que el Señor haga su voluntad, y el Señor hizo su voluntad. Y muchas veces nosotros creemos que al decir que el Señor haga su voluntad y no corregir nuestro camino es algo bueno. Y es por eso, porque no profundizamos en este mensaje tan hermoso que habla sobre ellos, pero habla especialmente sobre cada uno de nosotros. Es muy duro para el Señor tratar de explicarnos a nosotros su preocupación, su amor, su tristeza muchas veces. Porque nosotros no entregamos ni siquiera el 10% de nuestro corazón para Él. Muchas veces cuando lo necesitamos, sí derramamos lágrimas y derramamos, pero porque sabemos que Él es la única opción que nos queda. Y está bien eso. Pero una relación así, ¿cuánto tiempo duraría? Los que somos esposos, esposas, sabemos. Incluso los que son novios o novias. Imagínense que nuestras relaciones fueran en base al interés. Incluso los amigos. Dios es nuestro esposo, nuestro amigo, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Padre, dice. Dice también en la intimidad de Él, de su corazón, dice nuestro hermano. Y si nosotros vamos con un corazón humillado, arrepentido, lleno de amor para Él, Él derramaría su espíritu sobre nosotros. Pero las limitaciones las tenemos acá. Nosotros hemos pensado muchas veces que esto no es literal. Y eso nos afecta a nosotros, nuestra relación con Dios. El amor de Dios ahí está, siempre ha estado. Pero tenemos que entender también que el amor de Dios es perfecto. También su justicia, su santidad también. Y su sacrificio también fue perfecto para con nosotros. Pero principalmente para con su Padre. En cuanto a la santidad, nosotros nos llamamos los santos. Pero la grandeza de esta palabra y la magnitud de esta palabra dice que la santidad de Dios es perfecta. Nosotros jamás lo vamos a lograr. Yo sé que Julio siente un cariño muy especial por mí. Y hemos tenido muy hermosas palabras. Nos hemos enriquecido mutuamente con la palabra de Dios y con las vicisitudes de la vida. Imagínense que yo llego allá a la cerrajería o a su casa totalmente cubierto de excremento. Es terrible eso. Yo sé que él me diría, Manuelito, pasa, aquí hay ropa, cámbiate, báñate, dúchate, descansa.
Y si yo al otro día llego a la misma hora, sí, él empezaría a preocuparse él, ¿verdad? Pero también me diría, pasa, cámbiate, dúchate. Va a llegar un momento que no me va a dejar entrar, porque él es humano y eso le desagrada. Imagínense con el Señor, que ni siquiera un pecado pequeño puede estar delante de su presencia. El profeta Isaías dijo, ay de mí, que soy de labios impuros. Tuvo que venir un ángel con un carbón encendido. Más para Isaías fue eso que para el propio Señor. Porque Dios quería darle a Isaías la posibilidad de que sintiera que en esa conversación a futuro que iba a tener con él, tendría que estar tranquilo porque ya estaba limpio delante de la presencia de Dios. Pero nosotros queremos ir con nuestra santidad limitada y decirle a él, soy santo y soy digno. Y gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste, sin comprender en realidad el sacrificio. Por eso es que yo no estoy preparado para esta prédica. Esta prédica es muy difícil. Con respecto a la justicia, nosotros nos gusta la justicia de Dios. Su justicia perfecta es algo que nos motiva a nosotros a seguir adelante, siempre y cuando no sea en contra de nosotros. Cuando nosotros vamos delante del Señor con nuestro pecado, nosotros apelamos no a su justicia, apelamos a su amor. Porque si nosotros dijésemos, Señor, que tú que eres justo y santo, haz conmigo, Señor, lo que yo merezco, no estaríamos acá. Seríamos cortados ya de una vez. Porque la justicia de Dios es perfecta. Siempre y cuando no se nos aplique a nosotros nos parece muy bien que sea perfecta. Aquí, delante de la presencia del Señor, nosotros, para comprender la santidad, nos tiene que doler. Para comprender la justicia de Dios también nos tiene que doler. Imagínense cuántos casos hay donde nosotros vemos en la televisión y en las redes que la persona sale libre y nos parece a nosotros que el juez fue corrupto. Imagínense ahora de un conocido de nosotros o de una persona que esté sentada aquí, se le quite la vida injustamente y nosotros vamos todos a declarar y vamos al juicio y esperamos cadena perpetua para esa persona y llega el juez y dice, se levante el acusado. Sí, sé que mataste a la persona, pero yo te amo y te perdono. Puedes irte. ¿Qué pasaría con nosotros? Nos llenaríamos de rabia y diríamos, el juez es corrupto, él no merece eso. Él merece la cárcel, pero es porque no somos nosotros. La justicia de Dios es perfecta y Dios tuvo que enviar a su único hijo para que pagara el precio por todos nosotros. ¿Alguna vez usted se ha dedicado, y lo digo con una pregunta en forma humilde, es una pregunta que me parece hermosa porque me la tuve que hacer a mí mismo? ¿Alguna vez usted se ha dedicado a leer Getsemaní? Todo lo que el Señor pasó en ese momento. Para nosotros son unos versículos, pero Getsemaní fue el momento, aparte de la cruz, el momento más terrible para el Señor. Mateo, Lucas, Marcos, Juan no lo describe, pero ellos tres sí dicen que sudó sangre y pidió tres veces que le quitaran esa copa. Y nosotros muchas veces lo leemos como algo que está ahí y que no impacta tanto, porque sinceramente tampoco a Pedro y a los demás apóstoles que lo acompañaron no los impactó tanto, hasta durmieron, se quedaron dormidos. Vieron a Moisés y a Elías como en una nube, una visión, pero no les impactó con la magnitud y la grandeza del acto que iba a hacer el Señor en este momento. Yo tampoco lo comprendí. No lo comprendí mucho en realidad. Hasta que alguien un día lo vi, cómo lo explicó, y de verdad que me impactó y me hizo sentirme muy, muy, muy agradecido. Porque de verdad, ninguno de nosotros merece un acto tan noble como ese. Esta persona lo explicó de esta forma. El padre le dice al hijo ahí, viéndolo humillado, con la túnica bañada en sangre, le dice, eres mi hijo. Ven al cielo conmigo. No pases por la cruz.
Hiciste todo perfecto en la tierra. No tienes que morir ahí. Y el hijo le pregunta, ¿y Julio, padre? Julio puede ir conmigo, porque él adora y él es buen padre y es buen hermano. Y Sergio puede ir conmigo, Señor, al cielo. Y Edith, y Marisol, y Manuel podría ir al cielo, Manuel también, Señor, porque él predica mi palabra. Y el padre le dice, no, solamente puedes ir tú porque ellos no cumplieron con toda mi ley. Entonces el hijo dijo, yo me quedo por ellos. Ese es el sacrificio. Él no tenía que morir. Nosotros teníamos que morir. Y él se quedó. Para que el día de mañana nosotros pudiéramos ir al cielo. Entonces, la próxima vez que usted y yo leamos Getsemaní, entienda, comprenda que esas gotas de sangre fueron por nosotros. Y ese miedo, horas y horas pidiendo que no pasara, que eso no le pasara, ese miedo fue por nosotros. Entonces ya la palabra no es algo superficial para nosotros. Ya la palabra es con una magnitud tan grande que nos cambia todo. Fíjense que la semana pasada yo oré y le dije a Marisol varias cosas de mi oración como mi esposa. Y le dije, en ciertos momentos de la vida, yo creo, incluso ahora me pasa, le dije, que sé que amo al Señor y sé que el Señor me ama, pero yo en ciertos momentos me he sentido solo, le dije. Y ella me dice, pero ¿cómo vas a sentir eso? Yo le digo, sí, yo he orado eso. Le digo, Señor, en ciertos momentos donde yo he esperado una solución, me he sentido solo, y se lo dije. Y pasó que una persona, un hermano de Puerto Rico, me escribe por el Messenger y me dice justamente lo que yo le había dicho a Marisol y justamente lo que le había dicho al Señor. Y me dice que no, Manuel, no estás solo. Y Dios da la respuesta de acuerdo a su voluntad. Le dio una respuesta a ese hermano y me dio una respuesta a mí. Y esta semana ha sido muy, muy agradable para mí, porque he recordado ese milagro tan hermoso que Dios me dio. Y traté de cambiar esto, porque yo dije, yo no estoy preparado para decir la grandeza de esta palabra, pero no me dejó. Así que aquí estamos. El amor de Dios está en cada una de estas letras que están aquí. No importa que otro la critique y diga, es que Pablo estaba de acuerdo con la esclavitud, porque aquí lo dice, mira cómo habla con este esclavo, y la gente profundiza la ley, la técnica, la prosa, la literatura. Pero cuando el Espíritu Santo te invita a leer esa parte, te das cuenta que Pablo estaba preocupado, porque él no podía erradicar la esclavitud. Él era una persona común y corriente como nosotros, pero se preocupaba por los esclavos y quería que los esclavos fuesen esclavos de Cristo primeramente. Entonces no se preocupe por defender la palabra de Dios. Preocúpese por navegar en este río inmenso de sabiduría, de amor, de paz, de justicia, de compañía en la soledad, porque es lo único que tenemos y es todo lo que necesitamos. Yo lo voy a dejar hasta acá. Creo que no se puede agregar más.
A menos que alguien quiera agregar algo con respecto a esto. Porque de verdad que a mí me ha costado mucho entender lo poco que sé de la magnitud y la grandeza del amor de Dios. Pero sin embargo, cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo en nuestra soledad o en un devocional, le decimos: yo quiero leer esto contigo, quiero saber tu opinión, yo quiero aprender, yo quiero amar como tú amas. Y sé que me voy a equivocar, y sé que voy a errar, y sé que voy a pecar otra vez, Señor. Pero yo, si estoy contigo, eso se va a ir minimizando. No va a ser perfecto, porque hasta el último día, Señor, va a haber algo que me haga sentir indigno e impuro y arrepentido de haberte fallado. Mas, sin embargo, Dios está en esta palabra presente. Nosotros estamos obligados a conocer a Cristo y no quedarnos con ninguna duda, para que cuando venga otra persona que no lo conoce, nosotros lo guiamos por la senda correcta. No lo guiemos por aventuras de doctrinas que no tienen sustentación y de palabras que tal vez le parezcan hermosas. Sí, el Señor te sanará y el Señor te levantará y todas esas cosas que nosotros deseamos, que no son el Evangelio, son buenos deseos. Y está bien que tengamos buenos deseos y que tratemos de que la gente se sienta bendecida por el Señor. Pero el camino con Dios es lo más importante, y Dios decidirá por cada uno de nosotros en sanidad, en bienestar dentro del hogar, en todas las cosas, siempre y cuando nosotros nos arrepintamos. Porque si yo no tengo arrepentimiento de lo que me separa de Dios primeramente, entonces, ¿cómo voy a ir a su presencia? ¿Y cómo voy a ir yo así? ¿A hablar con Él de qué? Cuando Él sabe cómo está mi corazón. Fíjense, la pereza y las cosas malas, ¿dónde están alojadas? ¿Dónde dice la palabra que están alojadas? En el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. Es muy difícil guardar el corazón, porque está lleno de muchas cosas que no deberían estar ahí. No hay espacio para Dios muchas veces. Estoy lleno de preocupaciones, lleno de cosas que no he superado, lleno de remordimiento, lleno de pecado, lleno de rencor, lleno de amargura, lleno de odio. Y creo que tengo derecho porque se me hizo tal o cual cosa. Bueno, la próxima vez que queramos limpiar el corazón, vamos a Getsemaní y nos sentamos ahí y lo vemos a Él sudar hasta la sangre y no querer ir a la cruz. Ahí, justamente ahí en ese momento, nosotros le vamos a abrir un espacio grande a Él y vamos a sacar el trono del yo que se va a consumir en el fuego y vamos a colocar el trono de Cristo. Yo le deseo a todos mis hermanos, que cada día crezcan en el Evangelio, en esos 4 evangelios maravillosos que tienen tanto que decir y que nosotros a veces los leemos superficialmente porque creemos que ya todo está dicho. Y hay mucho que entender, hay mucho que entregarle a Dios para que Él se sienta cómodo en el corazón de nosotros. Y eso está ahí. La forma de que eso suceda está en Cristo. Y es muy importante que nosotros, así como los niños se emocionan cuando van de un grado al otro, así nosotros también deberíamos emocionarnos cuando vamos creciendo en el Señor. Y muchas veces nos quedamos en el mismo nivel. Somos el niño o la niña que tiene 5 años en 4º grado, porque no se quiere ir de la misma maestra. ¿Sabe que yo lloré cuando mi maestra se quedó en 4º y yo me fui al 5º? Me fui a despedir. Bueno, ese es un error aquí en su palabra. No es algo bueno quedarse. Hay que crecer en Él. Pero, ¿cómo se crece? Primero, comprender que esto es muy grande y que no nos va a alcanzar la vida entera para comprender y para entender todo lo que Él nos quiere explicar. Para eso está la eternidad. Y ya Él abrió la puerta por medio de su amor
para que nosotros terminemos este curso, esta enseñanza de amor, de justicia, de paz, de santidad, donde toda lágrima será enjuagada, donde habrá vestiduras nuevas, donde habrá tiempo, porque no hay tiempo ahí, es la eternidad. No nos perdamos nada de eso. Sigamos con nuestra vida, sí, pero todo pasemos por el sedazo de acá, de su palabra, y abramos el espacio en el corazón. Hay muchas cosas que tenemos que desechar y no las hacemos porque somos soberbios y orgullosos. Es la única forma, abriendo el espacio a Él, es la única manera de que nosotros podamos crecer en Él. Y eso, aplicado a nosotros, a nuestras relaciones interpersonales, también es así. Yo los amo mucho porque el Señor me ha enseñado a amar. Y espero que se amen a sí mismos y comprendan que deben amar como Cristo nos amó a nosotros. Dios les bendiga, mi hermano.